con un saco o con una semiluna. ¿Qué diablos es una semiluna? Pues una luna en cuarto menguante o en cuarto creciente. Si lo consideramos una semiluna, es muy fácil considerar que tiene una curvatura pequeña y una curvatura grandota. La curvatura pequeña, pues se llama curvatura menor, que literalmente significa curvatura pequeña. La curvatura grandota es la curvatura mayor. Entonces, una curvatura pequeña hacia medial y hacia la derecha, una curvatura grandota hacia lateral y hacia la izquierda. Estamos hablando de un órgano impar y además un órgano que no es simétrico. La gran mayoría de los órganos que son impares suelen ser simétricos, pero en este caso no es así. Les decía que la otra semejanza se hace como un saco. Entonces, pues esto es como una bolsa cuyo fondo de saco se encuentra aquí arriba. Y en las vísceras abdominales vamos a estar escuchando continuamente fondo de saco, fondo de saco, fondo de saco, fondo de saco. Sobre todo si son huecas, pues se suele manejar mucho ese término. Resulta y resalta que el estómago está dividido en 4 porciones. La primera de estas porciones es conocida como porción del cardias, ¿sale? Porción del cardias. A lo mejor decirle cardias no destaca tanto la razón o la explicación histórica de por qué se le llama cardias. Resulta y resalta que durante muchos años, y me refiero a hace 2000 años, pero durante muchos años, se creyó que el estómago formaba parte del sistema de bombeo que es el corazón. Se creía que era otra bomba inferior adjunta al corazón. Entonces, el estómago se llamaba ventriculum. Ese fue el primer nombre que tuvo el estómago. Si lo piensan, pues se parece a las cavidades del corazón que eyectan a la sangre. Y de hecho, si lo piensan, gastro y ventro significan lo mismo. Los dos significan vientre. Gastro significa vientre, ventrum significa vientre. Sencillamente se le cambió por otro vocablo para distinguirlo claramente del corazón. Pero algunas de esas relaciones históricas se conservan, como por ejemplo esto que en inglés es más notorio, que se llama porción cardíaca. Porción cardíaca del estómago. En español le decimos cardias y como que evoca a ese recuerdo histórico, pero realmente no nos lo dice tan claro. Otras cosas que puedo comentarles sobre esta creencia histórica de que el estómago era parte del corazón es que las arterias del estómago se llamaron coronarias estomágicas, así se llamaban, coronarias estomágicas, hasta que con el tiempo, bueno, les cambiaron el nombre simplemente a gástricas, ¿ok? Bueno, entonces, el estómago se divide en 4 partes. De esas 4 partes, la primera que acabamos de mencionar es la porción del cardias. La porción del cardias es la parte que contacta con el esófago. Cabe destacar que muchos asumen, en este caso sí voy a hacer una pequeña anotación, cabe destacar que muchos asumen que el esófago desemboca hasta la curvatura del estómago, de tal manera que muchos asumen que esta pequeña porción que estoy marcando con color amarillo, muchos asumen que eso todavía es esófago, pero no, eso ya es estómago, parte o entra dentro de la parte del cardias del estómago. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Ustedes ven un límite claro entre la porción del cardias y la siguiente porción que es el cuerpo del estómago? Exacto, es correcto, no se ve un límite claro. La respuesta a esta incógnita es el tipo de células que encontramos en el cardias y el tipo de células que encontramos en el cuerpo. En el cardias encontramos unas células que se llaman principales buxíticas, mientras que en el cuerpo encontramos unas células que se llaman parietales. Pero, aunque eso nos dice que existen 2 porciones diferentes a este nivel, no tenemos una referencia anatómica de dónde termina una y empieza la otra. Es un poquito de ciencia ficción marcar el límite entre estas. Por otro lado, vamos a la siguiente porción del estómago, conocida como fundus gástrico, ¿sale? Y se llama fundus porque literalmente es uno de esos famosos fondos de saco, ¿sale? Fundus gástrico porque es, si lo consideramos un saco y lo volteamos, pues es el fondo de saco, ¿sale? Fondo de saco del estómago. ¿Hasta esta parte vamos bien? Bueno,
Con respecto al fundus gástrico, hay dos estructuras anatómicas que debemos de recalcar o mencionar. Lo primero es que la cúspide, el sitio más alto del fundus gástrico, se conoce como fornix gástrico. La palabra fornix significa cúpula. Entonces, esto, que es lo más alto, sería el fornix gástrico, ¿sale? El sitio más alto en el fundus es el fornix gástrico, que significa cúpula. Sí les conté la historia ¿cómo se dice? De por qué se dice fornicar. No. Lo que pasa es que en la época de los antiguos romanos, los equivalentes a un prostíbulo eran espacios abiertos, solamente cubiertos por una cúpula. Entonces, como en latín cúpula se dice pues tal cual cúpula o fornix, entonces había una frase en la antigua Roma que era voy a ir al fornicio o voy a ir a la cópula o a la cúpula. Entonces, al final, el nombre de ese lugar, de esos, vamos a decirles prostíbulos porque no eran exactamente prostíbulos, se extendió al acto sexual. Entonces, por eso se dice fornicar o copular, haciendo referencia a que los prostíbulos en la antigua Roma estaban debajo de una cúpula o fornix. Pero bueno, eso no más es breviario popular. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Y es que tiene que ver con el estómago? ¡Qué padre! Y el estómago, ¿qué? Ok. Miren, ahí tenemos un ángulo formado entre el cardias y el fundus, ¿sale? Para ser exacto, es una incisura. Esa es una incisura que se llama incisura del cardias, ¿ok? Es una escotadura formada entre el cardias y el fundus, ¿sale? Incisura del cardias. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, hasta el momento llevamos cardias, cuerpo del estómago y fundus gástrico. Cabe aclarar o cabe destacar, aunque a lo mejor lo vemos más adelante en las radiografías, que en el fundus gástrico casi siempre, en el momento en el que se toma una radiografía o una tomografía, casi siempre está lleno de aire, sobre todo si el sujeto está de pie. Entonces el fundus gástrico casi siempre está lleno de aire, es rarísimo que se encuentre lleno de comida. Bueno, mencionado todo esto, miren, en la curvatura menor, esta parte está mucho más pronunciada la curva. O sea, viene una curva discreta, pum, vale, abruptamente cambia de dirección y entonces otra vez se vuelve discreta. Este sitio en el que la curvatura cambió abruptamente se le llama incisura angular, ¿sale? Este sitio se llama incisura angular. Y gracias a la incisura angular podemos trazar una línea imaginaria que nos permite dividir a la última porción del estómago, ¿sale? Primero que nada separarla del cuerpo del estómago y después dividirla, ¿ok? Entonces, a partir de la incisura angular trazamos dos líneas, ¿ok? Dos líneas aproximadamente en un ángulo de 90 grados. Y estas líneas, la primera línea nos permite separar del cuerpo del estómago, ¿sale? Entonces, este sería el límite entre esta porción, que ahorita les digo cómo se llama, y el cuerpo del estómago. Ahora, en esta última porción hay que tener mucho cuidado con el uso de esta palabra, que es píloro, ¿ok? No sé si todos alcancen a ver. La palabra píloro, fíjense que no es un cacho del estómago. La palabra píloro es un esfínter en el límite entre el estómago y el duodeno, que es la siguiente porción de la tripa. Entonces, primero que nada, la palabra píloro está en el límite entre el estómago y el duodeno. No pertenece al estómago. Ahora, esta porción, ¿cómo se llama? Bueno, la porción se llama porción pilórica. Es ahí donde se produce confusión, porque algunos asumen que pues, píloro está refiriéndose a toda la porción, y no, píloro es un esfínter, y todo este cacho se llama porción pilórica. La porción pilórica tiene una parte ancha, conocida como antro pilórico,
y otra parte más o menos tubular o recta, conocida como conducto o canal pilórico. ¿Sale? Recapitulando lo mencionado hasta ahorita, en cuanto a porciones, el estómago tiene un cardias, un cuerpo, un fundus y una porción pilórica. ¿Sale? Una porción pilórica. ¿Vamos a ir hasta acá? Sí. Voy a mencionar algunas cosas que, bueno, casi siempre suelo asumir que son evidentes, pero el estómago tiene una gran superficie anterior y también cuenta con una superficie posterior, que no sé dónde dejé la imagen. Pensé que ya la había subido. Esta es la superficie posterior del estómago, ¿sale? Se tuvo que cortar sus adherencias, ya platicaremos más adelante de esas adherencias, pero superficie posterior del estómago, ¿sale? Curvatura menor, curvatura mayor, superficie anterior, superficie posterior del estómago y sus partes. Bueno, el estómago presenta la típica organización en 4 capas que tiene el resto del tubo digestivo. Este esquema o esta forma de organización también la vimos en el esófago. Desde lo profundo hacia lo superficial o desde lo que está más cercano a la luz o lumen, lo primero que encontramos es un epitelio llamado mucosa. ¿Ustedes ya están llevando histología? ¿Ya? Ok, entonces encontramos un epitelio vascularizado conocido como epitelio simple, vascularizado conocido como mucosa. Después de esto encontramos una capa de tejido conectivo laxo que se conoce como submucosa. Este tejido conectivo tiene la particularidad de que está ricamente vascularizado. Aunque no lo parezca, los tejidos conectivos no suelen estar vascularizados. Después de esto encontramos otra capa de músculo, ¿sale? Otra capa de músculo, en este caso es músculo liso. Y finalmente encontramos a la capa serosa. En el caso del esófago, en vez de una serosa, tenemos una capa laxa de tejido conectivo que se llamaba adventicia. Eso pasaba con el esófago. Pero con el estómago tenemos a una serosa, ¿sale? Más adelante, justamente al hacer su tarea, me tienen que decir cómo se llama esta serosa. ¿Cómo se llama esta serosa? Bueno, ¿hasta acá dudas? ¿No? Bueno. ¿Qué observamos en la capa mucosa y submucosa del estómago? Observamos pliegues, observamos arrugas, si así lo quieren ver. Y de hecho esto se va a observar en todo el resto del tubo digestivo. Hay pliegues o arrugas en duodeno, en yeyuno, en ilion, en colon, en ciego, en recto, en todo el resto del tubo digestivo hay arrugas o pliegues. La única cuestión es cómo se llaman, ¿sale? La única cuestión aquí es, siempre va a haber esas arrugas, la cuestión es cómo se llaman y cómo se organizan. Entonces, hacia la dirección de la curvatura menor podemos observar una serie de pliegues que son paralelos a la curvatura menor, que se conocen como pliegues longitudinales o pliegues gástricos, ¿sale? Pliegues longitudinales o pliegues gástricos, ¿sale? Ay, perdón, ya metí la pata. Pliegues longitudinales, estos solo son pliegues longitudinales. Bórdenle por ahí en sus apuntes, lo de pliegues gástricos, los pliegues gástricos son otros. Órale, acelastina, ¿para qué sirve la acelastina? Es una antihistamínico, ¿no? Pero ¿por qué les pregunto a ustedes? Aquí en la curvatura mayor vemos un montón de pliegues que parecen como arrugas, ¿sale? Parecen como arrugas, literalmente se llaman rugosidades, o a estos sí se les llama pliegues gástricos. Una enorme disculpa por la confusión. Bueno, pensé que me iba a vender un
Bueno, recapitulando, en la capa mucosa del estómago observamos pliegues y esos pliegues en el estómago pueden ser longitudinales y literalmente se llaman longitudinales, están cercanos a la curvatura menor, o pueden ser con forma de arrugas y cercanos a la curvatura mayor, y ahí se les llama pliegues o rugosidades o pliegues gástricos. De hecho, esperen, ahí está. Guácala, ¿qué es eso? Aquí podemos observarlo, estos serían los pliegues longitudinales y estos son rugosidades o pliegues gástricos. ¿Vamos bien? Bueno, déjenme, me gusta más esta. Importante, todo el tubo digestivo a partir del esófago y hasta el recto, todo el tubo digestivo tiene capa muscular, ¿sale? Todo el tubo digestivo tiene cuando menos una capa muscular superficial de fibras longitudinales. Repito esto porque se aplica a todo el tubo digestivo. Todo el tubo digestivo tiene cuando menos una capa superficial de fibras longitudinales y debajo de esta tiene cuando menos una capa de fibras circulares. ¿Sale? Circulares. Esos dos enunciados se aplican a todo el tubo digestivo. ¿Sale? Esos dos enunciados se aplican a todo el tubo digestivo. ¿Qué particularidad tienen las capas musculares del estómago? Bien, las capas musculares del estómago, la primera particularidad que tienen es que como el estómago tiene esta forma de saco, no tiene una forma tubular como el resto del tubo digestivo, entonces no todas sus fibras son perfectamente longitudinales. Veamos, aquí en la curvatura menor, vean, ¡ay, qué bonitas! Miren, pura longitudinalidad. ¡Qué bonito, qué chulada! Nos vamos hacia la curvatura mayor y vean también qué bonito, qué longitudinales, qué cosa tan preciosa. Pero en la superficie anterior y en la superficie posterior, que aunque no la estamos viendo, no son perfectamente longitudinales. Incluso podríamos decir que o hay espacios que dejan sin fibras, o podríamos decir que adoptan una disposición prácticamente oblicua. ¿Ok? Entonces, lo primero es, por la misma forma del estómago, es complicado que tenga fibras en toda su extensión que sean perfectamente longitudinales. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, aparte de eso, fíjense que donde sí es muy circular, es en la siguiente capa. Sale el estrato de fibras circulares. En esta imagen lo primero que debo explicar es que solamente se dejó las fibras longitudinales en el esófago y en el duodeno, y el resto del estómago se peló o se descascaró, por decirlo de alguna manera, para que podamos observar las fibras circulares. Salen fibras circulares. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, y el estómago posee la particularidad de que tiene una tercera capa. Hasta cierto punto esta tercera capa está incompleta, pero posee una tercera capa que se llama capa de músculos oblicuos. ¿Sale? Esta sería la más profunda de todas, la capa de músculos oblicuos. En esta ilustración se tuvo que abrir 3 ventanas a través de la capa circular para que podamos observar a la capa de músculos oblicuos. ¿Vamos bien hasta este momento? Ya se me pasó el dolor de cabeza. ¿Quieren prender la luz? No. Bueno, Agustín.
Bueno, entonces, particularidad del estómago, primero que en la capa longitudinal no son perfectamente longitudinales sus fibras, pero segundo y más importante, que tiene una capa muscular adicional, que es la capa de fibras oblicuas. No abarca toda la extensión del estómago, pero tiene la capa de fibras oblicuas. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Miren, voy a detenerme aquí, voy a hacer una pequeña pausa. Si ustedes revisan el temario, dice que se ven todas las, ¿cómo se dice? Todo el tubo digestivo, y terminado el tubo digestivo se ve específicamente el tronco celíaco, las arterias renales, las mesentéricas, etc. En otras palabras, veríamos primero toda la tripa que tenemos adentro de la panza y después hablaríamos de vascularización. Desde mi punto de vista no es tan práctico. Desde mi punto de vista sería mejor que fuéramos viendo estómago, su vascularización, duodeno, su vascularización, así con cada pedazo del tubo digestivo. Desde mi punto de vista. Opción número 1, ahorita vemos irrigación. Opción número 2, nos seguimos con el resto del tubo digestivo y después hablamos de la irrigación paso por paso. ¿Cuál eligen? ¿De una vez irrigación? ¿Por allá? ¿En Gallola? Bueno, en términos generales, ahorita esto nada más es como una introducción. Primero, en términos generales, el tubo digestivo recibe sangre de 3 vías. El tubo digestivo recibe sangre de 3 vías. Estas 3 vías son vasos impares que salen de la aorta en su parte anterior. ¿Sale? Entonces, son 3 vasos sanguíneos, 3 arterias que salen de la aorta en la parte anterior. Y aquí los tenemos enlistados. El tronco celíaco es el que sale más arriba, luego la mesentérica superior y luego la mesentérica inferior. ¿Sale? Entonces, cada uno de estos vasos sanguíneos va a llegar a un territorio, una importante extensión del tubo digestivo. ¿Vamos bien? Bueno, y en particular, aquí sí déjenme sentarme porque ya no soy mediante. En particular vamos a comenzar hablando del tronco celíaco, ¿sale? Me parece que en esta imagen se ve más bonito, nada más que déjenme quito tanto las anotaciones para que lo vean así todo bonito, precioso. ¿Qué hacen? Molestando a la vez. Pues sí. Oye, limpié mis lentes después de que te pedí el poquito. Bueno. Aquí podemos ver a la aorta, ¿sale? Esto que estoy contorneando acá es la aorta, ¿sale? Esto no es la aorta, no lo vayan a confundir, pero esto sí, esto es aorta. De hecho, aquí acabamos de rebasar el diafragma a través del foramen aórtico, ¿ok? Cuando el semestre pasado vieron diafragma, supongo que les mencionaron o les enfaticizaron mucho los orificios del diafragma. Entonces hay 3 grandotes, no son los más importantes, pero son 3 grandotes: el esofágico, el aórtico y el de la vena cava inferior. Entonces, como referencia anatómica, aquí acabamos de rebasar el hiato o foramen aórtico. Acabamos de rebasarlo y hacia la parte anterior tenemos la emergencia de este vaso sanguíneo. Este de acá es el tronco celíaco, ¿sale? Tronco celíaco. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense que hasta la fecha me pregunto por qué la enfermedad celíaca se llama celíaca si no tiene nada que ver con el tronco celíaco, pero no me lo he explicado. Bueno. Ahora, el tronco celíaco emite 3 ramas. Permítanme, me voy a mover esta tabla. Ok, el tronco celíaco emite 3 ramas.